¿Cómo están todos ustedes, jóvenes señoritas? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión estaremos viendo lo que son algunos ejercicios de potencial eléctrico. No te olvides darle like a mi canal, no seas vicioso. Entonces vamos, mira, recordemos un poco. ¿Qué es el potencial eléctrico? ¿O cómo se calcula el potencial eléctrico? Déjame decirte que en la anterior clase hemos definido lo que es este potencial eléctrico y hemos llegado a esta ecuación que nos permite calcular el potencial eléctrico que genera lo que es una carga a un punto cualquiera respecto a la carga. Recuerda que el potencial eléctrico es igual a K por Q sobre R. ¿Está bien? Esta fórmula nos va a ayudar para calcular distintos potenciales. Por ejemplo, decimos, si tengo lo que son un conjunto de cargas, puedo tener cargas malas, cargas feas, cargas muy alegres e incluso una parejita de cargas. Entonces recuerda que cada una de estas cargas generan un potencial eléctrico en el punto P. Observa que cada carga presenta lo que es una distancia distinta de la posición en la cual se encuentra al punto P. ¿Para qué estamos haciendo esto? Porque si tienes más de una carga eléctrica y quieres calcular el potencial eléctrico en el punto P, recuerda que ese potencial eléctrico se calcula como la suma de todos los potenciales eléctricos que generan las cargas en este mismo punto P. Así de fácil. Es decir, si tienes dos cargas, sumas dos potenciales. Si tienes tres cargas, sumas tres potenciales. Si tienes cuatro cargas, sumas cuatro potenciales o n potenciales, ¿ok? Entonces, en ejemplo, mira, en este ejemplo nos dice hallar la ecuación del potencial eléctrico en el punto P de la figura. Este es el punto P de la figura y se encuentra justo en el centro geométrico de este lado, que lo vamos a llamar hipotenusa. Entonces, lo que tienen en común es que cada una de estas cargas, ¿está bien?, tienen un valor de Q. Cada una de estas cargas tiene un valor de Q. ¿Está bien? Ahora, decimos, yo voy a llamar a estas cargas con un nombre, voy a ponerles un nombre. Por ejemplo, esta va a ser la carga 1, esta va a ser la carga 2, la carga 3 y la carga 4. Tengo que considerar que todas las cargas son iguales. Carga 1 igual a la 2, igual a la 3, igual a la carga 4. Observa que como tengo 4 cargas, tengo que sumar lo que son 4 potenciales. Es así, cada carga va a generar un potencial en este punto. Entonces digo, el potencial total va a ser igual a la suma de los 4 potenciales que tienen lo que son las cargas. Por la ecuación que te había dado acá, que nos permite calcular el potencial eléctrico, yo voy a decir que el potencial eléctrico de la carga 1 va a ser igual a K por Q sobre R1, donde R1 es la distancia de la carga al punto. El potencial 2 de la misma forma voy a tener que va a ser K Q2 sobre R2, el potencial 3 va a ser igual a K Q3 sobre R3, y el potencial 4 va a ser igual a K por Q sobre R4. O sea, cada uno de estos potenciales va a estar dado por su respectiva fórmula. Entonces, mira, lo que tenemos que tener en cuenta también es de que cada uno de estas distancias pueden ser relacionadas según la geometría. Por ejemplo, lo que yo me estoy dando cuenta es lo siguiente. Mira, si esta es la carga 1, entonces esta es la distancia 1, esta es la distancia 2 y esta es la distancia 3 al punto. Mira, carga 1 al punto, carga 2 al punto, carga 3 al punto. Entonces, estas tres distancias, si te fijas en la geometría del problema, son iguales. Son iguales, no hay donde perderse. Como estas tres cargas son iguales, voy a decir que estas tres cargas presentan una distancia R. Si yo agarro este triángulo o rectángulo, voy a tener esta cosa que vale A, esta cosa que vale B, y esta cosa que como aquí vale, mira, de aquí a aquí es R1 y de aquí a aquí es R3. Recuerda que R1 es igual a R3, voy a tener el valor de R más R, y esta hipotenusa me va a dar un equivalente de 2 veces R. Entonces, en el triángulo rectángulo acá, que es lo mismo que esto, lo que voy a hacer es aplicar la ley de Pitágoras para calcular el valor de R. Mira, voy a tener la hipotenusa al cuadrado, 2R elevado al cuadrado, ese cuadrado pasa como raíz cuadrada, el 2 que está multiplicando pasa a dividir y ya está. Además, lo que voy a hacer es calcular el ángulo θ que se representa acá. Ese ángulo θ que está aquí, en este triángulo, lo voy a calcular como la tangente inversa del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, mira, recuerda, tengo dos valores. Uno ya he calculado el valor de R y ahora tengo el valor de θ. Ahora, pasa lo siguiente.
Entre la carga 4 y el punto P existe una distancia R4. Observa que esa distancia R4 va a depender de la distancia C y lo que es el valor de R. Como este es un triángulo oblicuángulo, lo que voy a hacer es simplemente aplicar lo que es la ley de los cosenos. La ley de los cosenos va a estar dado por esta ecuación, ¿no? Y al estar dado por esta ecuación, observa que esta distancia R4 va a depender de este ángulo alfa. Ese ángulo alfa se repite acá, si te das cuenta. Este es el ángulo alfa. Y aquí, como anteriormente hemos visto, está el ángulo tita. Entonces yo necesito calcular este ángulo alfa para reemplazarlo aquí. ¿Cómo puedo calcular el ángulo alfa? Observa que desde esta línea horizontal hasta este otro punto existe lo que es un ángulo de 180 grados. Entonces anoto 180 grados igual a la suma de estos dos ángulos. Va a ser alfa más tita. De aquí despejo el ángulo alfa y voy a tener que alfa va a ser igual 180 menos tita. 180 menos tangente inversa de lo que es el cateto opuesto, tangente inversa de lo que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. O sea, el valor de tita que habíamos calculado acá. Entonces, si reemplazo tanto el valor de R, o sea, si reemplazo este valor de R y el valor de tita en esta ecuación de acá, de alfa en este caso, en esta ecuación de acá voy a tener toda esta ecuación. Este es el valor de R, aquí está R y aquí está el valor de tita, digo de alfa. Recuerda, aquí está R y aquí está el valor de alfa. Entonces lo que voy a hacer es simplemente reemplazar en esta ecuación que me permite calcular el potencial total, que es la suma de todos los potenciales que están dados por esta fórmula. Voy a reemplazar los valores. Es decir, por ejemplo, tengo lo que es este valor, reemplazo R1, R2, R3. Observa que estas tres tienen la misma distancia, R. Entonces puedo sumar estas tres. ¿Por qué? Porque tienen el mismo valor KQ y aquí la distancia de R1, R2 y R3 son iguales como habíamos visto acá. La distancia R1, R2 y R3 son iguales a R. Entonces puedo sumar esto y voy a tener tres veces, o te lo voy a poner en paréntesis para que entiendas un poquito más. Voy a asociar esta cosita de acá con esta cosa de acá. Por lo tanto, estos tres son iguales. Tengo tres veces KQ sobre R porque comparten el valor de R. El único valor que no se comparte es esta cosa de acá, que sería KQ por R sub 4. Dividido entre R sub 4. Entonces esto va a ser igual a, factorizo, ¿no? El valor de KQ, que es el factor común, y me queda este término de acá. Este término al multiplicar por esto me da esto. Este término al multiplicar por esto me da esta cosa de acá. Entonces esto ya está listo para ser reemplazado. Recuerda que R equivale a todo esto. Yo tendría que colocar todo esto acá. Y en vez de colocar R4 tendría que colocar todo esto acá. Pues eso te lo dejo a tu criterio, ¿ok? Ya está. Vamos con otro ejercicio. El otro ejercicio dice, mira, 7 cargas se colocan en los vértices de un cubo del lado A. Hallar el potencial eléctrico en el punto P. Todas las cargas son iguales, así que pues tenemos que estar contentos. Y porque nos facilita un poco la vida. Para identificar, al igual que en el anterior ejercicio, a cada una de estas cargas yo voy a ponerles un nombre. Ese nombre va a ser Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q9, etc. Q9, Q7. Muy bien, entonces mira, como tengo esto, yo sé que el potencial total es la suma de todos los potenciales que generan la carga sobre ese punto. Entonces voy a tener 7 potenciales. Cada uno de estos potenciales va a estar dado por esta fórmula. Recuerda que lo hemos visto al principio. Y tenemos que considerar que la carga 1 al 7 son iguales a la carga Q. Entonces observa que el potencial total va a estar dado por esta ecuación grandota de acá, reemplazando, digamos, el potencial de cada uno. Por ejemplo, el potencial 3 va a ser potencial 3 igual a la K por Q3 sobre R3. Entonces eso lo estoy reemplazando acá y hice lo mismo para cada uno de ellos. Lo que sí tengo que tener en cuenta es lo siguiente. Cada una de estas cargas, 1, 2, 3, va a tener cierta similitud en distancias. Por ejemplo, la distancia entre la carga 1 y el punto P es A. Igual, la distancia entre la carga 3 y el punto P es A. La distancia entre la carga 2 y el punto P es A también. Entonces la distancia R es A y esa A es igual a R1, R2, R3. Es decir, en esta ecuación, de que dependen de las distancias R1, R2, R3,
cada una de estas distancias equivale a R. Aquí hay R, aquí hay R, aquí hay R. Y como todas las cargas son iguales, estos términos son iguales. Por lo tanto, puedo sumar esos tres términos y decir que voy a tener 3 veces K por Q sobre R, donde R vale A. Lo mismo hago. Observa que para calcular la que es la distancia, esta distancia R1 que lo estoy llamando, que es la distancia entre la carga 4 y el punto P, la distancia entre la carga 5 y el punto P, la distancia entre la carga 6 y el punto P, simplemente es la diagonal de cada lado del cuadrado. Entonces, si traslado eso, pues voy a llamarlo yo R1. Observa que estas otras tres cargas, 4, 5 y 6, también van a depender de una misma distancia en común, que sería R1. Entonces puedo sumar lo que es esa distancia. Entonces mira, sumo esas distancias. Como sumo estas distancias con estos valores de acá, puedo obtener 3 veces K Q sobre R1. Más, la única que no va a tener la misma distancia de todo, o no va a poder asociarse con nadie, es esta distancia que es de la carga 7. A partir de aquí, entre la carga 7 y el punto P hay una distancia R7. Entonces esa distancia R7 es la diagonal opuesta de este punto a este otro punto. Entonces, como todas las cargas son iguales, puedo factorizar K y Q. Ya que si multiplico este por esto, me va a dar esto. Si multiplico este por este, me va a dar este valor. Y si multiplico este por este, me va a dar este valor de acá. Entonces, todo se reduce a calcular lo que es la distancia. Necesitamos calcular la distancia R, que sería A, ya lo tenemos, y ahora necesitamos calcular la distancia R1. Para calcular R1, mira, como este es un cuadrado, lo único que voy a hacer es dibujar el cuadrado y esta cosa que es la diagonal, llamarlo R1. Por ley de Pitágoras, yo sé que R1 al cuadrado es igual a A cuadrado más A cuadrado, que sería 2A cuadrado. De aquí despejo R1 y R1 vale raíz de 2 por A. Así de fácil, ya tengo el valor de R1. Ahora calculo lo que es el valor de esta distancia R7. Observa que la distancia R7 depende de este lado que es A y R1. Y además se puede observar que entre A y R1 existe lo que es un ángulo de 90 grados. Aquí está 90 grados, por lo tanto esto forma un triángulo rectángulo. Entonces digo, del triángulo rectángulo yo sé que R7 va a estar dado por la ley de Pitágoras. Como va a estar dado por la ley de Pitágoras y yo sé el valor de R1, reemplazo ese valor de R1 acá en la ecuación de Pitágoras, hago un poco de álgebra y voy a llegar a un valor de R7 que vale raíz de 3 por A. Así de fácil. Entonces, una vez que tengo eso, reemplazo en esta ecuación los valores de R, R1 y R7. Entonces tengo esta ecuación que me permite calcular el potencial total. En vez de colocar R, coloco el valor de A. En vez de colocar R1, coloco raíz de 2 por A. Y en vez de colocar R7, coloco raíz de 3 por A. De aquí puedo factorizar también el valor de A. Y puedo dejarlo esto así, o puedo hacer las operaciones porque esto ya aritméticas, ya que estos simplemente son números. Muy bien, espero que te haya gustado. Nos vemos hasta la siguiente oportunidad.